Buenos días. Me alegro veros a todos. Hoy sí está todo aquí. Está todo en el móvil, está en el móvil de Tomás, está en el ordenador de la iglesia. Hoy está todo. Pues seguimos con nuestras predicaciones de Lucas y hoy nos toca el llamamiento de Mateo. Y vamos a entrar directamente en nuestro texto. Entonces, si tenéis Biblia, estamos en Lucas, capítulo 5, y vamos a estar entre el 27 hasta el 32. La predicación, a grandes rasgos, se divide en dos partes. El primero es, Jesús llama y Mateo sigue. Y la segunda parte es, los fariseos preguntan y Jesús contesta. Que es un poco cómo se divide este texto, ¿no? Entonces empezamos. Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. ¿Os acordáis de la semana pasada que Jesús estaba en una casa enseñando y sanó el paralítico, o más bien los amigos trajeron el paralítico a esa casa, y es allí donde pone que salió, ¿no? Salió, y él está andando, pues probablemente en el camino donde se cruzaba, cerca del mar de Galilea, en el poblado de Capernaum. Y este era bastante poblado, y allí se encuentra Mateo. Dice que Jesús se fija en él, se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Vemos que aquí pone Leví. Este Leví es lo que nosotros conocemos como Mateo. Yo le voy a referir durante toda la predicación con el nombre Mateo, ¿vale? Para que lo sabéis. Pero Leví y Mateo son la misma persona. Es la misma persona, ¿vale? Entonces, quizás, como Jesús había estado en este pueblo muchísimas veces, era como su base, pues probablemente había visto alguna vez a Mateo allí cobrando los impuestos. Este Leví, ese Mateo, era el que escribió después el Evangelio. Ahora después hablaremos de su nombre. Ahora bien, Mateo era un recaudador de impuestos. Y si yo te digo a ti, impuestos, Hacienda, ¿qué sentimientos te trae? Tenura, ¿verdad? Sientes un amor, una gana de pagar esos impuestos. Pues no nos llena de tanta tenura. Pero entonces era peor. Era peor. Un recaudador de impuestos era considerado lo peor de lo peor. ¿Por qué? Mira, Roma, que tenía todo ese territorio, lo dividía por zonas y tú podrías solicitar, pagando un buen precio, podrías solicitar ser el recaudador de esta zona. Era como una franquicia y tú tenías como la franquicia de esta zona. Entonces, si te lo daban a ti, los romanos, buen negocio tenías. Y había mucho tipo de impuestos. Había los típicos, pues la renta, el impuesto por la tierra, la capacitación, incluso había muchos tipos diferentes de recaudadores. Pero luego había impuesto para todo, impuesto de transporte, impuesto de cartas, impuesto de uso de caminos, de manufactura, de cruce de puentes, y todo lo que ellos podían inventar para sacarte algo. No solo eso, es que trabajaban para Roma. Y para un judío, trabajar para Roma, ese era un traidor. Ese era un traidor. Pero el truco era que como recaudador, tú tenías que dar a Roma, en este caso Mateo, le tocaba la zona de Herodes Antipas, le hubiera dado a él el dinero, pero cualquier cosa que tú ganabas por encima de ese precio estipulado, iba a tu bolsillo. Entonces, ¿qué significaba? Pues entre los recaudadores había robos, préstamos abusivos, con un interés muy grande, extorsión,
Incluso matones para sacarte el dinero. Los recaudadores eran odiados. Incluso en un tribunal judío no le permitían dar testimonio porque se les consideraba mentirosos. Entonces Mateo estaba sentado allí un día normal, cobrando los impuestos. Quizás él también habrá escuchado de Jesús. Él vivía allí, bebían más o menos a un par. Quizás incluso lo conocía de vista. Su nombre, Leví, indica un fondo religioso, como del tribu de Leví, ¿no? Judío era. Sabemos, por ejemplo, por su evangelio que él conocía las Escrituras. Era un judío que conocía las Escrituras, lo vemos en su evangelio de Mateo. Quizás, no sabemos, quizás estaba destinado al sacerdocio, pero algo fue mal. Algo se le torció en el camino y él se metió en eso de ser recaudador. Pero también tenía otro nombre, Mateo. Puede que ya tenía dos nombres, pues se pasaba mucho, como Tomás, que fue conocido como Dídimo. O puede ser que Jesús le dio su nombre, como Simón, que Jesús le dieron el nombre Pedro. Eso. El nombre Mateo significa regalo de Dios. Y dice que Jesús se fijó en él. Ahora bien, yo creo que cuando Jesús le miró, él vio Mateo, el regalo de Dios. Él vio lo que había allí, lo que él podía hacer con este hombre. Y es que cuando Jesús ve lo que podemos ser, nos mira y él ve lo que podemos ser una vez que él nos tiene en sus manos. Él no ve lo que somos en este momento, bueno, lo ve, pero él ve lo que podemos ser cuando él nos tiene y cuando él ha hecho algo en nuestra vida. Porque cuando miramos a Mateo, especialmente en el contexto, preguntamos, ¿quién menos adecuado para ser un discípulo y luego un apóstol que Mateo? Pero Jesús ve más allá. Nosotros no somos capaces de mirar más allá, pero Él sí. Él es como un artista con un bloque de madera. Nosotros vemos un bloque de madera, pero Jesús es como un escultor. Y Él ve el obra de arte que pueda hacer con cualquier de nosotros. En 1 Corintios dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie puede jactarse. Dios coge lo que nosotros no vemos valor, y Él sí lo moldea y le da todo el valor. Se cuenta que había en Florencia un bloque grande de mármol, con lo cual algunos escultores habían intentado hacer algo, pero no sacaban nada bien de este bloque de mármol. Y la dejaron un poco regular el bloque, la dejaron allí, en un patio de Florencia. Y Miguel Ángel, el gran artista, fue y pidió a las autoridades este bloque grande. ¿Y qué hizo de este bloque que nadie daba valor a ello? Pues hizo el David. Y Jesús coge a las personas a quienes nosotros no damos nada por ellos y los transforma y las usa. ¿No es sorprendente las personas que usa Dios? Pensamos en Moisés, la portavoz de Israel que tartamudeaba. Pensamos en Abraham, que era el padre de la fe, pero muchas veces en su vida mostraba que no tenía fe. Pedro, los apóstoles, y luego incluso los discípulos, cómo lo mezclaba. Mateo, un recaudador para Roma, junto con Simón, un activista judío, todos juntos. Pescadores de la misma zona, que entre los pescadores hay mucha rivalidad, todos juntos.
Yo me gustaría que mirásemos un momento a unos a otros. Mira alrededor nuestro. Qué diferentes somos. Qué bloque de madera somos. Pero qué milagro el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha puesto juntos. Y nos ha unidos en Él. Eso es un milagro. Yo miro y somos tan diferentes. Pero un milagro lo que el Señor hace. ¿Y qué dice? Y Leví se levantó y lo dejó todo y lo siguió. No lo pensó mucho. Tuvo una respuesta directa. Yo creo que Mateo deseaba esto. Yo creo que él sabía que iba mal. Él conocía las Escrituras. Él esperaba, como todos, el Mesías. Probablemente, si él ya había visto a Jesús, algo ya le traía de él. Y cuando Jesús se fija en él, él no duda. Lucas aquí nos dice que lo dejó todo. Y realmente es así. Si él dejaba su trabajo como recaudador, ya no había vuelta atrás. Ya había perdido este puesto para toda la vida. Imaginad la mesa allí, en el camino, lleno del dinero. El momento que él se levantaba y se iba, esta mesa, yo cojo lo que he pagado. Hubiera sido una escena. Mira, los otros discípulos que Jesús había llamado hace poco, los pescadores, ellos podían volver a pescar si es necesario, incluso lo hacían. Si os acordáis al final de Juan, vuelven a pescar. Pero Mateo no. Una vez que él decidió seguir a Jesús, ya no había vuelta atrás. Pero ¿sabéis qué? En su propio evangelio, Mateo no menciona que lo dejó todo. Simplemente dice que se levantó y lo siguió, pero no menciona que lo dejó todo. Incluso de sí mismo solo se hace mención en esta historia en la lista de los discípulos. Era un discípulo callado, humilde. No sabemos mucho más de él, pero sí sabemos que seguía al Señor hasta el final. Nos dejó un evangelio precioso. Y yo estoy segura que este momento que estamos leyendo hoy, él no se lo olvidaba de esto en toda su vida. Entonces, ¿qué hizo? Dice, Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Y le hizo una fiesta, una comida para Jesús. Para una fiesta para tantas personas, él tendría que tener una casa grande. Tenía dinero. Y es como que él quiere decir a sus amigos, mira, yo ya me voy con Jesús, esa es mi comida para él, pero también mi despedida. Como él se ha fijado en mí, yo quiero que vosotros también lo conozcáis. ¿Y quién invitaría? Pues su gente, sus compañeros, los recaudadores. Y dice, y otras personas, o en la Reina Valera, y otros. ¿Y quiénes eran estos otros? Pues la gente con quien Mateo vivía su vida. Dice que eran pecadores en otros evangelios, pues los ladrones, borrachos, matones, quizás alguna prostituta. No dice si ellos estaban receptivos a Jesús, pero sí dice que Jesús estaba con ellos. Y esta es la evangelización que hace Mateo. Conoce al Señor e inmediatamente quiere compartirlo con sus amigos. Está estático, está lleno de gratitud. Es que no ve lo que ha hecho Él por mí. Miren, no necesitamos un curso, y no estoy quitando del curso de apologética, pero no necesitamos un curso para hablar de Jesús. No necesitamos. Porque el mensaje más grande es lo que Él ha hecho en tu vida. Y este sí lo podemos compartir. Lo conoces una semana,
Lo conoces un año, lo conocemos 20 años. Más, hay hermanos aquí que años y años. No estoy quitando de la preparación, pero una vida cambiada es lo que realmente habla. Pero ¿sabes qué? Que también estaban los discípulos y los fariseos. Y vamos a la segunda parte. Los fariseos preguntan y Jesús contesta. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Mira, he leído, y yo me pregunto, ¿qué hacían allí los fariseos? ¿Estaban dentro? ¿Estaban fuera mirando así a ver lo que hacen estos pecadores? ¿Qué hacían? Sí, curioseando, no lo sé. Pero eso sí, estaban moscas. Estaban mal. Mira, para un judío el comer era muy importante. Bueno, para un español también el comer es muy importante. Forma parte de la cultura, pero para ellos era muy importante. Y compartir una comida con alguien era una indicación de una verdadera comunión. Tú y yo comemos del mismo plato, entonces si yo como de este plato, tú comes, yo te acepto, tú me aceptas, estamos comiendo de lo mismo, estamos compartiendo, hay una idea de pertenencia. Y Jesús estaba en ese momento con Mateo y sus invitados. Y a los fariseos lo molestaba mucho. En su pregunta que le hacen, ¿por qué coméis y bebéis con recaudadores de impuestos y pecadores? Ellos dejan dos cosas claras. El primero es que ellos no se creen ni se perciben como pecadores. Ellos se creen buenos, demasiado buenos, es decir, justos, que vamos a ver un poco más adelante. Ellos creen que están bien con Dios por sus propios méritos y que están encima de los que están allí. Piensen que ellos son traidores, lo peor, la chusma, la gentuza. Y segundo, que ellos esperaban más de Jesús y de sus discípulos. Piensan que si Jesús y sus discípulos comen con ellos, los está aceptando y que pueden llegar a ser contaminados por ellos. Comparamos la evangelización de Mateo con lo de los fariseos. Mateo, ven, come, conoce, comparto. Mire lo que tengo, mire quién ha conocido. Con la evangelización de los fariseos. ¿Cómo era la evangelización de los fariseos? No era señalar, criticar. No deberíamos estar en sus casas. No creían que tenían que ayudarles, sino señalarlos. Cuidado nosotros con nuestra actitud hacia otras personas, que no caigamos en lo mismo. A veces nos aislamos. Yo no me junto con ellos. A veces decimos así claramente, yo no me junto con ellos. Pero a veces puede ser que pasamos un sincero debate interior sobre ¿voy o no voy? ¿Acepto la invitación o no la acepto? Y es una lucha, una tensión que podemos vivir todos los creyentes. Sincero, ¿no? Jesús estaba allí, estaba en la fiesta. ¿Pensáis que lo pasó mal? Que estaba allí echando la mano a la cabeza y diciendo, madre mía, lo que están haciendo aquí en este banquete. Yo creo que no. Yo creo que disfrutó de la comida. Yo creo que disfrutó de la compañía, de hablar con ellos. ¿Hizo lo mismo que ellos? No. ¿Bebió como bebían ellos? No. ¿O haría tacos o lenguaje que quizás no convenía? ¿Él decía lo mismo? ¿Hablaba igual que ellos? No.
Jesús no vivía en estos círculos, pero sí se acercaba a las personas. Él tomaba la iniciativa, era proactivo. Ahora bien, en esa lucha que podemos tener cuidado, no podemos estar en nosotros mismos ni aceptar los actos del pecado. Pero tampoco podemos aislarnos de las personas que están lejos de Dios, porque la luz brilla en medio de la oscuridad. Mira, Efesios dice en el capítulo 5, que es un poco como debemos vivir, que lo voy a leer a partir del versículo 3. Dice, entre vosotros, los creyentes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar. Haya más bien acción de gracia. Porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ello. Porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Comprobad lo que agrada al Señor. No tenéis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Pero eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No vivéis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sin entender cuál es la voluntad del Señor. Y sigue, ¿no? Esto es como debemos vivir nosotros, pero no dice, no está allí. Nosotros tenemos que vivir correctamente, pero tenemos que estar allí, llevando el Evangelio. Ahora, si ir a un sitio o estar con ciertas personas o estar en cierta celebración te va a hacer caer en esa lucha interna, pues huye, sal corriendo. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y conocer nuestras limitaciones. Y saber también que hay momentos en la vida que somos más sensibles o menos sensibles, o más tentados o menos tentados. Dice la palabra, si tu ojo derecho te hace pecar, sáquetelo. Si tu mano derecha te hace pecar, córtetela y arrójala. Sin embargo, a veces nosotros nos hacemos más sensibles de lo normal y pensamos que otros nos van a corrompir, que nos van a contaminar. Y perdemos la gran oportunidad de ver cambiar la vida de alguien. Yo me gustaría compartir con vosotros una experiencia. Yo conocí al Señor en la universidad. Y en Inglaterra, cuando tú vas a la universidad, vas para estudiar un poco y vas para vivir mucho. Y lo más normal es que estudias fuera de tu ciudad, en otra ciudad. Y entonces vivíamos en pisos, organizados por la universidad, en bloques, y en mi piso había una chica cristiana. Y en otro piso más abajo había un chico cristiano. Y yo los observaba a los dos. Observaba sus maneras, su comportamiento, su habla. A veces la otra chica de mi piso y yo nos reíamos de la chica, en toda su cara. Nos reíamos de ella. Pero ella se mantenía. Ella se mantenía fiel al Señor y se mantenía en su manera de ser y en su amor hacia nosotras. Y fue mi cumpleaños y hicimos en el piso una fiesta. Y yo invité a todos. Invité también a los dos cristianos, a la compañera y al compañero de abajo.
Y nosotros estábamos allí y ellos vinieron y se mantenían. Y lo pasaban bien, pero ellos sabían estar. Y yo, que había tomado un par de cervezas, me daba por hablar. Porque ya saca la verdad y les preguntaba, mira, vosotros tenéis algo. ¿Tenéis algo vosotros? Yo me gusta lo que tenéis, este Jesús, este Dios de quien habláis. Y ese fue un viernes. Y el sábado vinieron a verme y decían, ¿te acuerdas de anoche? Dije, sí. Dijeron, pues el domingo te vamos a llevar a la iglesia. Dije, vale, me voy. Y ese domingo yo conocí al Señor. Y preparando la predicación he pensado mucho en ellos. Porque si ellos hubieran dicho, yo no voy, yo no me junto, esos no. Confío que el Señor lo hubiera hecho de otra manera. Pero ellos no hubieran tenido la bendición de ver a su amiga conocer al Señor. Puede ser que la evangelización nos cause momentos incómodos, que el tono no nos guste. Que no podemos ser partícipes de lo que hacen los demás. Pero sí, Jesús estaba ahí y tenemos que estar ahí. Y entonces Jesús los oye a los fariseos y los contesta. Dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, le contestó Jesús. Es una imagen muy obvia. Si tú estás bien, no necesitas ir al médico. Los pecadores y los enfermos tienen mucho en común. Primero tienes que admitir que tienes una necesidad. Te vas al médico y él te da, o ella te da un tratamiento. Igual que te vas a Dios, admites que estás mal y él te ofrece perdón y te salva. El problema es que hay muchas personas que nunca admiten que están enfermos. ¿Conocéis a esa gente? Están ahí, yo estoy bien, yo sigo. Hay personas que no admiten. Pero pasa lo mismo con el pecado. Hay personas que nunca admiten su necesidad de Dios. Yo no hago mal a nadie. Yo soy buena persona. Mira, la buena noticia de Jesús no son para los que se creen buenos. Es para los que sabemos que somos malos. Si conoce a alguien que dice, mire, yo no voy a la iglesia, que no soy suficientemente bueno, que yo para ir a la iglesia tengo que poner un poco en orden mi vida, pues es perfecto. Perfecto para venir a la iglesia, tal como eres. Mateo 5:3 dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Quien reconoce, ¿no? La ironía es que los fariseos no se consideraban enfermos, pecadores. Ellos se consideraban sanos. Y si de verdad ellos se consideran sanos, buenos, ¿no deberían ellos ser los que ayudasen a los enfermos? ¿Qué médico no va al hospital? ¿Qué buen médico dice, uff, qué mal estás tú? Y no hace nada. En su contestación a ellos, Jesús les está revelando el odio, el pecado que tenían en sus corazones. Y es la misma historia en el Evangelio de Mateo, en la misma historia del Evangelio de Mateo, Jesús les reta con un versículo del Antiguo Testamento de Oseas, dice, pero id y aprended qué significa esto. Lo que quiero es misericordia y no sacrificios. A Jesús no le interesan los sacrificios externos, la apariencia. Él dice un poco más adelante en Lucas, sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo. Los fariseos vivían de apariencia, de tener que los demás la miraban. Pero Jesús da la espalda a eso, lo odia. Lo que busca Jesús es una transformación entera, como hizo con Mateo.
Y sigue Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Le está. Muchas veces vamos a ver durante el Evangelio, ya lo hemos visto, Jesús da y da duro. Está diciendo, yo que soy Dios, porque yo puedo llamar, he venido a amar, yo puedo llamar, yo que soy Dios, no busco a los que se creen buenos, a los que se creen justos, porque yo no puedo hacer nada por ellos, sino a los que se reconocen como son pecadores, que saben que necesitan a Dios y saben que por su propio mérito no son dignos de Dios, pero que se echen a Él como hizo Mateo, diciendo, Señor, perdóname, transfórmame. Y ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón, de voluntad, de todo. Ahora bien, los de la fiesta necesitaban a Dios. Sí. Los fariseos necesitaban a Dios. También. Todos necesitamos a Dios. Todos, lo dice la Biblia. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Jesús tenía y tiene los brazos abiertos para todos. Pero el arrepentimiento es que tú tienes que tener la humildad de reconocer tu necesidad de Él. En nuestro texto de hoy, Jesús comía con Mateo. Vemos que come muchísimas veces durante el Evangelio con los discípulos, en la Santa Cena, la Última Cena, y come en muchas casas diferentes, de diferentes personas. Era algo importante para él comer. Y al final de la Biblia, Él nos hace un ofrecimiento para nuestros tiempos, ¿no? Para nosotros. Él estaba hablando a una iglesia y dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere cenar con nosotros. Eso no solo es para los que aún tienen que abrir esa puerta, eso también es para nosotros. Jesús quiere comunión, quiere estar con nosotros. En esta foto, quizás detrás no se ve tanto, pero si fijáis en la puerta no tiene pomo, porque Jesús no lo abre, Jesús no fuerza, Jesús toca. Y cuando Jesús toca, nos toca a nosotros desde dentro, abrir la puerta, dejarle entrar, Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Entonces yo te animo, si aún no has abierto la puerta con Jesús, si aún tu corazón y tú sientes que Él te hace así, ábrela, porque Él quiere cenar. No importa, como hizo con Mateo, como hizo con muchos aquí, como hizo conmigo. Él quiere cenar contigo y tú con Él. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendice a través de ella. Ayúdanos, Señor, a entender que contigo no hay nada imposible. Gracias, Señor, porque un día tocaste nuestra vida, un día dijiste, sígame. Gracias, Señor, que muchos aquí hemos tomado esa decisión de seguirte. Gracias por tu perdón, gracias por tu restauración, gracias porque nos has puesto juntos como iglesia. Señor, gracias también porque
nos das oportunidad de compartir tu obra en nuestras vidas con otras personas, Señor. Y ayúdanos a no cerrarnos, Señor, nunca. A abrirnos, Señor, no aislarnos, sino abrir y compartir lo que tú has hecho con nosotros. Quita de nosotros cualquier orgullo espiritual, cualquier cosa que nos hace pensar, como estos fariseos, que somos más, que no podemos. No, Señor. Tú nos has rescatado y nos has dado un mensaje bueno, Señor, para llevar. Señor, y si hay alguien que aún no ha abierto esta puerta, pues Señor, toca, Señor, y que tengan el valor de abrir y experimentar lo maravilloso que es conocerte, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.